Buenas noches, magíster, estimados compañeros maestrantes. Hoy, viernes 19 de diciembre, damos la cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el magíster Juan Carlos Pila Martínez, rector de la Unidad Educativa Sucre, rector de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, vicerrector de Bachillerato de la Unidad Educativa Miguel de Santiago, docente de instalaciones, equipos y máquinas eléctricas, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Electricidad, especialista en diseño curricular por competencias, magíster en Administración Educativa y Educación Superior. De antemano, magíster, agradecerle por regalarnos unos minutitos de su valioso tiempo. Muchas gracias. Bien, los maestrandos presentes en la entrevista del día de hoy son el licenciado Iván Cabrera Alberca, la abogada Joana Lor Moreira, la licenciada Jessica Macas Cabrera, la doctora Aida Puruncajas Heredia y quienes habla la licenciada Tanya Ramos Valencia. Nuestro tema a tratar el día de hoy, incidencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de 10º año de Educación General Básica de la asignatura de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Sucre, periodo lectivo 2025-2026. Iniciamos con la intervención de la doctora Aida Puruncajas. Buenas noches, estimados compañeros, apreciado magíster. En primer lugar, quiero darle un agradecimiento profundo por habernos permitido realizar nuestro tema de investigación en la institución en la cual usted muy acertadamente lo dirige. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que influye los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Sucre? Bueno, buenas noches, mi estimada doctora, buenas noches con todos. De acuerdo a la pregunta, bueno, pues los hábitos de estudio en nuestra parte didáctica, pedagógica, en nuestro quehacer diario de nuestra profesión docente, en nuestro trabajo con los estudiantes. Ciertamente es motivo principal de atención los hábitos de estudio. Bueno, pues según la mayoría de pedagogos y especialistas en educación, los hábitos de estudio son nada más que algunos conjuntos de conductas, de posibles conductas, de estrategias y rutinas que un estudiante de una u otra manera realiza, ¿no? De manera constante, de manera continua, para facilitarle el aprendizaje. Asimismo, puede mejorar la comprensión, optimizar el rendimiento académico. Ahora, estos hábitos de estudio verdaderamente sí influyen en el aprendizaje, influyen en un aprendizaje profundo llevados de muy buena manera, ¿no? Esto incide notablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque actúan como el nexo entre lo que el docente enseña y lo que el estudiante realmente avanza a aprender en función de la estrategia que pueda aplicar el docente y, por supuesto, lo que ya tiene el estudiante en su estructura mental como un hábito para estudiar. Con esto, el estudiante logrará aprender, comprender lo que aprende y, por supuesto, la metacognición para aplicar ese conocimiento. Muchas gracias, magíster. Compañera Aida. Sé Bien. que tuve inconvenientes con el internet porque creo que la desconectó. Continuamos entonces la intervención con la abogada Joana Lor. Bien, muchas gracias. Buenas noches, Magíster. Bueno, yo tenía aquí una pregunta que usted, bueno, en la pregunta número 1 se adelantó a responderla en caso de que, ¿qué pasaría si tenemos un buen hábito de estudio y a obtener un buen rendimiento, ¿verdad?
¿Qué pasaría, ahora le pregunto yo, en caso contrario? ¿Cuáles serían ustedes los factores negativos en los estudiantes al no tener estos hábitos de estudio? Bueno, vamos a la parte contraria, ¿no? A la parte negativa. ¿Qué sucedería si de pronto los estudiantes no tienen algún hábito, alguna forma como para tener un orden en el aprendizaje y lograr tener consistencia al interiorizar ese aprendizaje? Lógicamente que va a tener serias dificultades, no va a tener de pronto organización del tiempo, por ejemplo. Sí, va a tener desorden, no va a poder medir el tiempo, lo que le puede ocasionar entrar en desesperación y lógicamente que tener malos resultados, ¿no? De hecho, tampoco va a poder tener comprensión o retención de lo que de lo que el maestro enseña y de lo que el estudiante aprende. No va a poder comprender, no va a poder retener, no va a poder interiorizar ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tiene un hábito establecido, no tiene una estructura establecida. La concentración, por ejemplo, la concentración puede venirse a menos, ¿sí? Porque lógicamente, como no tiene una estructura establecida, no va a tener esa concentración como para ir sistemáticamente avanzando con relación a lo que está aprendiendo. Y lógico, no va a tener responsabilidad, no va a lograr ser responsable con su aprendizaje y no va a poder tener autonomía. Va siempre a depender de algún tipo de ayuda, de algún tipo de retroalimentación para poder lograr alguna forma de aprender. Entonces, sí, es muy negativo si es que no se establece una estructura sistemática, concisa y más que todo sostenible para que el estudiante pueda tener un buen hábito de estudio. Claro, los resultados también pueden ser bastante complicados, ¿no? En última instancia, pérdidas de año, reprobación, evaluaciones reprobadas. Entonces, sí, si no se trabaja, si no se logra establecer un proceso fuerte de hábitos de estudio, sí puede ser muy negativo para los estudiantes. Muchas gracias, señor rector. Concuerdo con todo lo expuesto de su parte. Muchas gracias, abogada. Seguimos con la intervención de la licenciada Jessica Macas. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Magíster Juan Carlos. La pregunta que yo quiero realizar es, ¿cuál es la probabilidad, cuál es el porcentaje promedio de los estudiantes en la utilización de hábitos de estudio? Bueno, con relación a la pregunta, lo que tenemos aquí son los resultados y lo que verdaderamente guía nuestro trabajo, resultados. Tanto en educación como en otros ámbitos de la vida, siempre nos manejamos con resultados, pues, ¿no? Bueno, un porcentaje estimado, pensaría yo. Bueno, voy a hacer referencia. Sepan ustedes que yo también soy investigador, soy candidato a doctor por la Universidad Nacional de Rosario, trabajo bastante en investigación y siempre estoy revisando revistas indexadas y resultados de investigación en la parte pedagógica, didáctica, curricular. En una investigación realizada en estudiantes de básica media aquí en el país en este año, que fue publicado en la revista Ciencia Latina, eh, se reportó más o menos en en unas instituciones educativas de la costa, que el 56% de los estudiantes poseen un nivel alto, digamos adecuado, bastante bueno en hábitos de estudio. Esto significa que en esa muestra más de la mitad aplica técnicas y rutinas adecuadas, tienen un proceso ya estructurado de hábitos de estudio, desarrollado y sostenible más que todo, ¿no? Esto significa que más de la mitad de estudiantes tienen presente ese conocimiento y esa estructura, como les decía. Particularmente en nuestra institución, en la unidad educativa Sucre, que se caracteriza por ser un colegio técnico, en el año 2024-2025, 55 estudiantes perdieron el año, lo que representó más o menos a grosso modo el 4%. Lo que podríamos interpretar en cuestiones de resultados, que esa población de pronto no tuvo ningún hábito de estudio.
concordando lo que dice la investigación publicada en la revista Ciencia Latina, ¿no? De tal manera que el 96% que fueron promovidos, no de manera perfecta, pero sí me atrevo a decir que tienen por ahí algún hábito de estudio establecido que les ayudó en última instancia, a aprobar el año, pues no, a ganar el año y ser promovidos. Entonces, los resultados de la evaluación son muy importantes. Los resultados siempre guían nuestro trabajo, nos obligan a mirar, bueno, qué hicimos bien, qué estamos haciendo bien o de pronto qué estamos haciendo mal. Eso es un factor muy importante, la evaluación para reestructurar, redireccionar, reestructurar cualquier política en función de mejorar a los estudiantes con relación a este tema, lo que es los hábitos de estudio. Muchas gracias, Magíster. Entonces, ante esta pregunta podemos decir de que la mayoría de los estudiantes sí tienen un hábito de estudio apropiado y esto se ve reflejado en los bajos índices de reprobación. Sin embargo, aún existe un pequeño grupo en los cuales con ellos es importante de que nosotros como docentes podamos fortalecer con estrategias de acompañamiento y apoyo para que mejoren y obtengan estos hábitos de estudio y también puedan mejorar ellos su rendimiento académico. Muchas gracias, magíster y licenciada Jessica. Continuamos con el licenciado Iván Cabrera. Buenas noches, estimado Magíster Juan Carlos, estimados compañeros. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias pedagógicas recomendaría usted como rector de la institución para fortalecer los hábitos de estudio de los estudiantes? Bueno, nuestra labor como líderes de las instituciones educativas, bueno, el rector debe tener ciertas habilidades y siempre enmarcarse en un contexto de lo que es administrativo, pero también, por supuesto, lo que es pedagógico, ¿no? No podría ser de otra manera. Bueno, nosotros como instituciones educativas y de acuerdo al liderazgo pedagógico, a la visión institucional, a nuestro plan curricular institucional, nosotros pensamos que es muy importante, primero, conocer la realidad institucional, nuestra oferta formativa, nuestro tipo de bachillerato, nuestros estudiantes, conocer el contexto social donde se desarrollan nuestros estudiantes, ¿no? Su nivel social, su nivel económico, su nivel cultural. Para esto es necesario fortalecer esos hábitos de estudio. Como no podría ser de otra manera, siempre a través de la acción conjunta entre todos los actores educativos, porque nada podría ser solo el rector, nada podría ser solo el vicerrector o los padres. Esto es una acción conjunta de todos los actores, ¿no? Esa acción conjunta de docentes, estudiantes, familias, la institución como un todo para un solo fin, enseñar bien y que lo que enseñamos le sirva para la vida al estudiante. Ahora, claro, es necesario una serie de acciones que pueden ser como una política educativa en todo caso, ¿no? A través del desarrollo de programas como ejes transversales que abarquen todos los niveles educativos, en el caso nuestro del Colegio Sucre, la básica, superior y el bachillerato. Siempre debe estar enfocado en algo muy importante. Esos hábitos de estudio debe estar estructurado. Claro, muchos autores en la parte académica, en la parte pedagógica, lo desglosan de diferentes maneras, pero a grosso modo siempre hay algo en común, que los hábitos de estudio deben estar destinados siempre a organizar el tiempo. Como dije anteriormente, no, es un conjunto de conductas. Y lógicamente que esa conducta para organizar el tiempo tiene que ver mucho la disciplina. Técnicas de estudio, por supuesto. ¿Qué técnicas son las más adecuadas para llegar con el aprendizaje y llegar con la enseñanza? Hoy en día con la inteligencia artificial como una herramienta extraordinaria para enseñar, ambientes adecuados, en donde podemos enseñar, en qué parte va a ser mejor la enseñanza, ya sea en la biblioteca, en un salón auditorio, con todos los equipos, ¿no? Estrategias, por ejemplo, de comprensión lectora, que esa es nuestra parte más sensible y no solo de institución, sino a nivel país. La parte matemática y la parte de lenguaje sí tenemos serias debilidades, pero ese es nuestro desafío, ¿no? Pensamos también que otro de los ejes fundamentales es la capacitación docente, como no podría ser de otra manera.
un docente bien preparado, bien formado, bien capacitado en metodologías activas, para fomentar la utilización de estrategias que promuevan más que todo la autonomía del estudiante. Yo enseño para que el estudiante sea capaz de hacerlo solo, a través del aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Entonces, ese tipo de estrategias activas, sin duda que pueden llevar al aprendizaje y más que todo el estudiante persiga un aprendizaje autónomo, que logre hacer solo. Aprendí, lo desarrollo y lo puedo hacer solo. Más que todo ese tipo de aprendizaje va en nuestra enseñanza técnica, porque nuestro colegio es de bachillerato técnico. Y claro, por supuesto que un bachiller técnico que tiene que ser autónomo, tiene que aprender a resolver problemas en las figuras profesionales como electrónica, electricidad, electromecánica automotriz. Entonces, ciertamente, todo es un conjunto. Para estos actores educativos, pues, padres, autoridades, docentes, estudiantes, debemos tener en cuenta que esa participación activa de cada uno de ellos, sin duda, tiene que motivar la implementación de un buen programa institucional de hábitos de estudio, pero más que todo que ese programa sea efectivo, efectivo para transformar el estudio en una práctica que sea de tal modo que organice, que sea autónomo y más que todo, que no sea para un momento, ¿no? Que no sea para un trimestre, que no sea para un año y luego se desbarata, no, no, debe ser sostenible. Sostenible a mediano y largo plazo, donde veamos verdaderamente esos resultados. Y claro, todo esto debe apuntar siempre a mejorar significativamente el rendimiento académico, el desarrollo integral de nuestros estudiantes y claro, con eso también ganamos otra cosa, ¿no? Bajar el nivel de reprobación de los estudiantes y también algo fundamental, bajar el nivel de deserción. No olviden que la política educativa lo que trata es siempre de mantener al estudiante en el aula y no solo mantenerlo, sino tender siempre a promocionar ese trabajo del estudiante. Entonces, es un tema bastante interesante y de paso felicito mucho que ustedes estén inmersos, estén incursionando en esto, ¿no? Siempre creo que la propuesta está abierta para mejorar la gestión de directivos, mejorar la gestión de docentes, con una sola finalidad, servir bien al estudiante para que tenga un futuro, si no perfecto, pero al menos que pueda defenderse en el sitio de trabajo. Entonces, es un tema bastante interesante que espero que les salga y les vaya muy bien con nuevas propuestas. Muchas gracias, estimado rector, por su respuesta. Considero en base a lo que nos mencionó, pues que primeramente es importante conocer la realidad institucional del contexto social, lo cual nos permitirá identificar los hábitos que poseen los estudiantes. Y como lo mencionó, pues es importante porque realmente eso prácticamente es fundamental en el proceso de aprendizaje de ellos. Y también la otra parte que considero importante, la corresponsabilidad de la familia también, familia, docentes, los estudiantes mismos. Es decir, tomar como base la trilogía educativa, la cual es fundamental en el proceso educativo. Si no se cumple eso, pues realmente estamos fallando en alguna parte de la educación. Entonces, realmente aplicar estas estrategias en los estudiantes considero que es realmente la base fundamental porque va a permitir en ellos desarrollar una autonomía, mejorar el rendimiento académico, organizar el tiempo. Además, estas acciones van a contribuir a consolidar hábitos de estudio sostenibles a lo largo de los niveles de estudio que ellos estén en el proceso educativo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, magíster y licenciado Iván. Ustedes lo han dicho todo. En definitiva, los hábitos de estudio influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, porque fomentar los hábitos mediante estrategias institucionales y apoyo familiar se considera la clave, se podría decir, la clave para mejorar el aprendizaje y así el desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes. A pesar de que nos hemos pasado del tiempo de la entrevista, ha sido muy interesante y muy gratificante esta intervención. Agradecerle nuevamente, Magíster, por su tiempo y también a cada uno de los compañeros maestrandos por esta intervención.
Magíster, nos gustaría que dé unas últimas palabras para dar por finalizada esta entrevista. Bueno, pues felicitarles. Siempre la formación continua, la especialización es muy importante en los docentes, ¿no? Siempre es necesario que el docente siga incursionando, investigue, busque. No solamente se quede en la parte teórica y práctica de su clase, sino buscar, investigar cuáles son las posibles mejoras que podemos implementar en base a lo que vemos y en base a lo que conocemos, en base a lo que nos da de insumos nuestros estudiantes, ¿no? En la parte académica, en la parte emocional. Entonces, son insumos que nosotros los tenemos día a día, que nos puede arrojar una serie de cosas interesantes que nosotros podemos buscar y encontrar, siempre eso sí, en función de mejorar nuestra práctica como docentes y que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo, sostenible y que les sirva para su vida. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, Magíster.